yo te puedo lo que yo les puedo comentar es de que hay un grupo de personas que son aficionados al fútbol y que tienen esa alegría por estar, ese ímpetu, esa fuerza por estar ahí, ¿no? Y es como si los hubieran convocado, pero ellos van a celebrar porque son aficionados del fútbol. Pero como en todos los países, no toda la gente está aficionada, no toda la gente se va a la fiesta para festejar, a la parranda, o sea, no todos, pero el ambiente que ellos tienen es así, ¿no? Y se pueden divulgar muchas o compartir muchas historias de la gente que está ahí, y a lo mejor no toda es tal cual real, ni todo representa, ni todas esas personas representan a un país, porque somos muchísimos, ¿no? Sí, mira, yo creo que referente al tema, estaba arriba, parecía que estaba durmiendo. Yo creo que referente a ese tema, siempre inclusive en la iglesia, por ejemplo, tenemos el curso de estudio de Ben Sigem, lo estudiamos cada semana. Cuando estamos yo con mi familia, les digo que primero tenemos que estudiar el manual del Ben Sigem, las escrituras que pide, los capítulos, y ya después podemos escuchar cualquier otro tipo de comentario de las redes sociales. Hay mucha información muy buena también que nos puede aportar a la clase, pero yo he visto que hay hermanos que pues se van nada más con lo que agarran ahí en las redes sociales, lo de la clase, pero no van a la fuente realmente. La fuente son las escrituras, son los profetas, son los manuales, esas son las fuentes correctas, la oración, y eso nos va a tener en un puerto seguro en la parte de la iglesia. No irnos con todo lo demás, porque los jóvenes dan por un hecho toda la información que encuentran en las redes. Y recordemos que Satanás es el gran imitador, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial, a mí me cuesta un poco de trabajo de repente distinguir algunas cosas, pero yo creo que he ido afinando mi ojo y he ido aprendiendo a distinguir cuáles cosas son hechas por la inteligencia artificial. Claro, y con respecto al tema igual de la iglesia, nosotros como sabemos somos santos de los últimos días. Yo quisiera, no sé si estoy hablando mucho, pero si es así y ustedes quieren también compartir sus experiencias, adelante por favor, están completamente en la libertad. Fíjense que yo serví en una misión de tiempo completo aquí en el norte del país. Y recuerdo, ahorita que está citando Oscar este tema de a qué fuente acudir de la oración, me estaba mi mente girando y decía, cuando una vez estábamos predicando el Evangelio a unos amigos en enseñanza, antes de investigadores, se les decía, y le dijimos, hermana, pues usted le dejamos el libro para que usted pueda leer tales capítulos y también pueda hacer su oración. Y pues haga una conexión a través de la oración y le pida a Dios que le confirme en su corazón si las cosas que le estamos diciendo son verdaderas. Y si son verdaderas, Dios le va a dar unos sentimientos en su interior que le harán saber que lo que le estamos compartiendo es verdad. Entonces ella, aquí entra lo de la fuente, donde vas a acudir. Ella fue donde acudía en su iglesia y entonces le dijo a su líder eclesiástico, ¿y qué creen que le dijo el líder eclesiástico? Pues obviamente que no. Él dio su opinión y entonces eso no le permitió a ella poder orar por sí misma y acudir a la fuente a la cual nosotros le enviamos preguntas, y es ahí donde decimos, hay que ir a la fuente, porque a lo mejor lo que las redes sociales o lo que otras personas nos puedan decir, pues no va a estar en sintonía con lo que estamos buscando en la vida. De hecho, perdón, yo también a lo mejor hablo mucho, pero ya no intervengo más. Hay una escritura que me gusta mucho que yo tengo aquí. Que dice, no la dejamos hablar. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir. Entonces, la fuente principal de todo, del Evangelio y de todo, es Jesucristo. Y en el Evangelio encontramos plenamente todo su plan, lo que necesitamos para realizar su presencia. Entonces, Él es la fuente de todo.
los canales oficiales de la iglesia son la fuente adecuada. Los profetas, la oración, el ayuno, los principios que conocemos. Y afuera, pues obviamente es una vorágine de información la que nos rodea y la que nos trata de confundir de repente, o trata de que veamos las cosas muy fáciles, muy a la ligera, muy de que se me premia muy rápido y cosas así. Las escrituras son muy claras en muchas cosas. Por ejemplo, rápido. El mundo quiere que las cosas sean recompensas rápidas, ¿no? Y en las escrituras vemos que el Señor no siempre hace las recompensas rápidas. A veces tiene mucho tiempo a sus hijos, a sus santos, pues enseñándoles algunas cosas hasta que las aprenden. Pero bueno, ya no hablo, hermanas, les doy más tiempo a ustedes. Adelante. No, sí, es efectivamente, es lo que nosotros, ¿no? Como santos de los últimos días debemos de acudir a las fuentes reales, ¿no? Y a veces veo que cuando se bautizan recién, están muy fáciles de envolverse por otras personas. Cuando nosotros conocemos a una persona, la vamos conociendo poco a poco, ¿no? Pero cuando una persona nueva entra a la iglesia, lo que yo noto a veces es de que lo primero que llega a veces a ellos es las personas que no tienen un testimonio formado, es donde la jala primero a la persona que recién se está bautizando, porque eso ocurrió en mi rama. Se bautizó una familia y llegó una hermana que estaba teniendo muchas dificultades con su testimonio. Ya ella estaba yéndose por otro camino, porque sabemos que ahora en TikTok, en Facebook, hay muchas personas que hablan del evangelio, pero no hablan la realidad no sé si me dejo entender, pero, o sea, y ella escucha a estas personas y comenzó a hablar a esta familia, a esta hermana. ¿Qué es lo que sucede? La hermana comenzó a investigar, pero no pedir al Padre que le haga ver la realidad, lo que es, sino que ella se fue a la página donde la hermana le dijo, entra a ver esta persona. ¿Qué es lo que pasó con ella ahora? Se inactivó, ya no está con nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que no suceda, para que nosotros mismos como adultos tengamos cuidado con eso? Yo creo que cuando nosotros estamos, los que tenemos de repente 10, 15, 20, 30 años en la iglesia, nuestro testimonio está ya firme. A veces, tal vez algunos titubean de repente porque prestan el testimonio, pero es lo que pasó con José Smith. Él pidió, ¿no? En Santiago 1:5. ¿A quién vamos a nosotros pedir? Y es lo mejor nosotros pedirle al Padre, escuchar al Espíritu que nos diga qué es lo real. Esta información que estoy escuchando es buena, es real, es lo que el Señor quiere que yo tenga. Y son cosas que, por eso es que a veces decimos, no entres a esto, le decimos a nuestros hijos, ¿no? A los hermanos a veces, no entre ahí. No, tampoco es tener miedo a la tecnología, sino hay que saber pedirle al Señor que nos ayude a entender y que nos proteja. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga a nosotros y nos haga confundir y esté dando vueltas en nuestra mente. Pues sí, cada uno de nosotros tenemos una experiencia con respecto a las redes sociales. Y como decía en un principio, como santos de los últimos días o como miembros de la iglesia, siempre
no importa el tiempo o no importa la circunstancia, debemos siempre de esforzarnos por mantener nuestro testimonio como un músculo, porque es como algo que se está entrenando todos los días. También nuestro espíritu necesita ser nutrido y estar entrenado y estar en armonía con el Padre Celestial en nuestras acciones y en nuestros actos, para que entonces el Espíritu Santo nos guíe en nuestro diario vivir y nos indique por este camino no vaya a suceder desgracias, o podamos estar prevenidos ante situaciones. ¿Alguna otra cosa más que les gustaría compartir? Creo que por el lado temporal, creo que yo siempre digo sí, a veces yo digo siempre los fines de semana, digo, ¿no? A veces uno mira el celular y ve qué cantidad de carga tenemos, qué cantidad de carga, de repente el 20%, el 30%, y ya en los fines de semana yo digo, wow, ya va a llegar el día domingo donde voy a ir a recargar mi celular, que soy yo, digo, al tomar la Santa Cena y al escuchar las clases y todo, ¿no? Siempre yo comparo eso, ¿no? Digo, ¿cuánto de carga tengo? A veces no tengo carga y pues es más fácil que alguien tal vez venga y me diga algunas cosas y pueda desviar mi mente por unos segundos, porque a veces las cosas, tú estás ahí tal vez te estás navegando en las redes y viene algo por ahí sutil, que tú piensas tal vez que es muy sutil o es bueno. Digo, wow, si estoy yo de repente tratando de salirme o escuchar algo que yo vaya con mis principios, pues ok. Hay que despertar. Ahí tenemos al Espíritu Santo que es nuestra compañía, ¿no? Y entonces digo, ok, me falta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque ya mi carga está tal vez un poco débil, entonces ¿qué necesito hacer para salir inmediatamente de donde estoy? Supuesto, y aquí es donde también podemos aplicar el hecho de que a qué fuente de acudir. En este caso nosotros sabemos que nos debemos de basar nuestro conocimiento o nuestra fe. Primero es la fe en hacer y ser obedientes a los mandamientos y a las enseñanzas de nuestros líderes o del profeta, y poder poner en práctica con acciones y hechos nuestra creencia, nuestra fe. Entonces de ahí viene el conocimiento, y dependiendo de cómo nosotros vamos siendo practicantes de nuestra fe, es que vamos a poder mantenernos firmes, incluso poder ayudar a otras personas en tener un testimonio a través de sus acciones. Y cuando nuestro corazón es tocado por Dios, les aseguro que eso es lo que nos va a mantener firmes en el Evangelio, pero siempre es acudir a la fuente correcta. Y en este caso para nosotros sería leer las Escrituras, estar en comunión a través de la oración, estar asistiendo a la iglesia los domingos, ¿verdad? Para que eso, como dice Emily, nos pueda estar nutriendo a través de la palabra con otros hermanos, como si fuéramos una fogata que se alimenta el fuego a través de varios troncos. ¿Y qué pasaría si un tronco lo sacamos? Pues se va a enfriar. Y así es la fuente a la que debemos estar acudiendo constantemente en nuestra vida. Con lo que respecto lo siento. Adelante, hermana. Con respecto a lo que la hermana mencionaba, me hizo recordar, en diciembre del año pasado, yo tuve que pasar por una operación bastante delicada, y durante mi proceso de sanación, después de la operación, a mí se me complicó mucho mi operación. Era una operación bastante grande, quizás unos 25-30 centímetros de herida, y yo comencé a tener muchas complicaciones. El doctor me explicaba que era por mi salud,
por el tipo de operación y todo. Y cuando yo regresé a mi casa, yo realmente, yo soy miembro desde que nací, me pusieron una etiqueta y soy miembro de la iglesia desde siempre. Pero me pasó que comencé a sentir y comencé a pensar por mí misma que para poder pasar esa situación que yo estaba viviendo, me bastaba el conocimiento que yo tenía del Evangelio. Y por un par de semanas yo no quería tocar mis escrituras, yo no quería hacer mi oración. Me costaba mucho levantarme porque pues mi herida era bastante grande y me costó mucho. Tenía que recibir ayuda de mi mamá para que me levantara y los primeros días fueron muy difíciles. Pero yo comencé a pensar que bastaba el conocimiento que yo tenía y comencé a sentirme muy desanimada emocionalmente. Y cuando la hermana comentaba eso, recordé esa experiencia porque también nosotros como miembros muchas veces olvidamos a qué fuente debemos de acudir para sentirnos animados, para sentirnos bien espiritualmente, para poder ayudar a otras personas, para poder compartir el Evangelio, para poder crecer más espiritualmente. Necesitamos acudir a esas fuentes. Y el presidente Ox mencionaba eso en un discurso que se llama La verdad y el plan, perdón. Él decía de que debemos de acudir a estas fuentes, que debemos de acudir a la oración, al estudio diario de las Escrituras, que debemos de ser merecedores de la compañía del Espíritu Santo, que debemos de también escuchar las palabras de los profetas vivientes y poder llegar a conocerlas. Y hoy en día tenemos acceso a esta información. Anteriormente, hace muchos años atrás, no muchos teníamos acceso a este tipo de información y ahora hay mucha información de la iglesia a la que nosotros tenemos acceso. Viviendo esta experiencia personalmente, a mí me ayudó mucho el reconocer que yo necesitaba leer las Escrituras, que yo necesitaba orar al Padre Celestial. Y sí recuerdo que mis primeras oraciones durante mi proceso de sanación era: Padre Celestial, por favor, ayúdame a sentirme bien. Y creo que estos momentos son en los que nosotros tenemos esas experiencias que nos ayudan a fortalecer nuestro testimonio, que al final es lo que nosotros esperamos, que los hermanos a quienes enseñamos o con quienes compartimos puedan llegar a fortalecer su testimonio y especialmente nosotros mismos. Creo que el actuar con fe, dar ese pequeño salto de fe para hacer estas cosas que parecerán sencillas, pero tienen un valor espiritual muy grande, pueden cambiar nuestra vida y pueden ayudarnos a ser mejores espiritualmente. Así es, Eli, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia con la oración y sobre todo tu recuperación de la operación que tuviste. A veces es bueno escuchar a otras personas porque también nos ayuda a tener como experiencia de vida, ¿no? A través de otros. Gracias por la confianza. Y bueno, ¿gustan agregar algo más? Que seamos diligentes al poder, cuando estemos en las redes sociales, ¿no? E incluso cuando nosotros pedimos algo a la inteligencia artificial, corroboremos esa información, porque es la inteligencia artificial y no tiene un pensamiento como nosotros, ¿no? Como un ser humano. Así es que aprendamos a poder ser diligentes en buscar y no conformarnos con lo que nos dan. En cuanto a comentarios así, ¿no? Me dicen un comentario, pues tengo que ver de dónde salió ese comentario.
Así es, Mili, muchísimas gracias. Oscar, ¿te gustaría agregar algo más antes de despedirnos? Pues nada más que refiriendo un poco al tema de a qué fuente debo acudir para conocer la verdad entre tanta mentira que se comunica en las redes sociales. Pues efectivamente estamos inundados de información mala y buena por las redes sociales, pero yo creo que nuestro hogar debe de ser un filtro para todo esto. Debe de haber momentos en que nuestros hijos deben de descansar un poco del celular, porque a veces se la pasan o se la quieren pasar todo el tiempo en el celular, a veces ni para comer quieren dejar el celular, pero toda esa información les va entrando a ellos. Yo creo que como padres tenemos la responsabilidad de cuidar mucho esta parte con ellos, que si bien ellos tienen que buscar la fuente correcta, también deben de tener un límite en la parte en que ellos están absorbiendo toda la información que está en las redes sociales, que la gran parte de ella pues no es buena y el enemigo ataca muy fuerte por ahí. Hay un discurso de uno de los apóstoles donde dice que a veces perdemos a nuestros hijos adentro de la casa, en su habitación, porque pues ahí están tranquilos, ahí están encerrados, no da lata, pero pues está llenándose de información que no es correcta. Pueden perder su testimonio también ellos. Y yo creo que como padres tenemos esa responsabilidad enorme de limitar el acceso a las redes sociales y por supuesto filtrar estas fuentes a las que deben de acudir ellos para conocer la verdad por ellos mismos. Nosotros las conocemos, pero ellos deben de aprender a distinguirlas por ellos mismos para que también a su vez puedan enseñar a su descendencia en algún momento. Muchísimas gracias, Oscar. Muy sabias Sí, creo palabras. que yo he visto experiencias de padres poniendo, pues en este caso como límites, ¿no? Con respecto al uso del celular o al acceso a la información, pues que los padres en este momento consideran no muy apropiada para los jóvenes. Y parecerá que a los jóvenes les molesta, pero pues al final creo que es una manera de poder ayudarles a ellos a poder comprender el cuidado que deben de tener en el acceso a redes sociales. Hoy todos tenemos acceso a un celular, a una computadora, a una tablet. Es rara la persona que realmente no tenga acceso a estos dispositivos y pues todos estamos pues vulnerables en este tipo de temas y en especial los jóvenes. Yo conocí a una madre que ella apagaba el internet de su casa para que su hijo por las noches no tuviera acceso al internet y que él pudiera primero hacer sus tareas, cumplir con sus tareas de la escuela y segundo, poder tener un descanso adecuado para poder estar listo para el siguiente día. Y el joven mencionaba, y a veces me lo contaba en seminario, hermana, tengo que llegar a hacer mis tareas porque a las 8:30 o a las 9 yo tengo que estar acostado. Y era un joven realmente ya 16, 17 años y algunos podrían pensar, uy hermana, o ¿por qué la hermana hace esto? Pero realmente ayudaba al joven. A veces no lo vemos así, pero como decía el hermano, cuidarlos hasta dentro de la casa porque en realidad hoy todos tienen acceso a la información. En serio, hermanos, es raro quien no tiene acceso a la información y a cualquier tipo de fuente. Entonces, creo que la hermana estaba tratando de cuidar a su joven. Era un joven que se estaba preparando para irse a la misión. Era un joven que tiene el sacerdocio. Entonces, creo que este tipo de acciones, aunque lo puedan tomar quizás erróneo o demasiado fuerte tal vez, creo que la hermana su intención era realmente cuidar a este joven. El valor que tiene este joven para ella, para el Padre Celestial es grande. Y creo que estas acciones pueden ayudar a limitar un poco el acceso a ese tipo de información, a cuidar también, a estar propenso al adversario, porque realmente el adversario siempre va a buscar dónde atacar, no solo a los jóvenes, realmente a todas las personas. Y al tener acceso libre a la información,
Realmente es una buena manera en la que Satanás puede atacar a todas las personas. Gracias, A veces Mili. necesitamos Buen hacer consejo. un ayuno de todo, ¿no? De las redes sociales. Sí. No recuerdo cuál de los profetas dijo en un mensaje que hagamos un ayuno de las redes sociales, y es lo que necesitamos a veces, hacer un ayuno de todo eso. Sí, Interesante, creo que interesante, fue una semana que invitó a los jóvenes a no tener acceso a redes sociales. Creo que fue un profeta quien invitó a los jóvenes o a los miembros. Realmente no recuerdo muy bien, pero hubo una actividad, pues fue a nivel mundial, el evitar las redes sociales. Creo que en las cosas temporales podemos ver de todo tipo de cosas, pero también en las cosas espirituales, en las redes sociales, en cualquier red social que ustedes puedan conocer, hay mucha información fuera de contexto de la iglesia. Información que, como ustedes mencionaban anteriormente, puede hacer que personas que están aprendiendo el Evangelio o conociéndolo puedan desviarse. Mencionaba en alguna parte el hecho del profeta José Smith. Él realmente en su tiempo, ¿a qué fuente debía de acudir? Él solo conocía la Biblia y él decidió leerla. Él realmente necesitaba saber dónde estaba la verdad. Él quería encontrar la verdad. Y eran tiempos muy diferentes a los que vivimos hoy. Pero él decidió primero tomar la decisión, y allí recordamos los consejos de nuestros líderes. Él tomó la decisión de acudir a una de las fuentes, que eran las escrituras que tenían en ese momento. Y debido a acudir a esa fuente, encontró un consejo. Y él decidió seguir este consejo. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Acudimos a la fuente, encontramos el consejo, pero a veces no queremos seguir el consejo. Y el ejemplo del profeta José Smith realmente es un ejemplo de fe. Él realmente era un jovencito, un joven tan pequeño, que encontrar una escritura, todos lo conocemos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada. Creo que todos conocemos la escritura, pero él llegó a comprender que realmente a la fuente a la que él debía de acudir era a nuestro Padre Celestial mismo. No había otra manera. Y alguien mencionó en una conferencia de Estaca que por la oración de un joven de 14 años, el Evangelio de Jesucristo fue restaurado. El poder de esta oración, el deseo sincero que tenía este joven de querer conocer y saber la verdad, creo que es un ejemplo primero de encontrar estas fuentes, de acudir y de seguir el consejo que estas fuentes nos dan, pero también el verdadero deseo que nosotros tenemos de llegar a conocer la verdad y actuar a través de lo que se nos dice. El profeta vivió una experiencia inimaginable, el tener la oportunidad de ver al Padre y al Hijo, el poder preguntarle directamente a Él. Creo que fue una experiencia que marcó realmente su vida. Y para los que hemos tenido la oportunidad de preguntar sobre esta experiencia, creo que también ha marcado nuestra vida y ha fortalecido nuestro testimonio y nuestro conocimiento del Evangelio. Creo que para todas las personas que realmente quieren conocer lo que es el Evangelio de Jesucristo, para todos los que están aprendiendo del Evangelio de Jesucristo,
creo que es el mayor consejo que yo podría decirle. Acuda a estas fuentes, lea las escrituras, lea el libro de Mormón y pregunte. Moroni también nos dice de que si pedimos con una verdadera intención se nos van a dar respuestas. Y nos dice que por el poder del Espíritu Santo vamos a poder conocer todas las cosas. El Señor realmente no va a limitarnos, pero nosotros debemos de tener una verdadera intención o un verdadero deseo de querer conocer y aprender. Y creo que el ejemplo del profeta José Smith puede ayudarnos. Hay ejemplos de otros miembros, de otras personas, tal vez personas alrededor de nosotros que han tenido sus experiencias, pero repito nuevamente, lo que el profeta vivió a su corta edad, creo que puede ayudarnos a nosotros a saber a quién debemos de acudir, a quién realmente oramos y preguntamos si esto es verdad. Y creo que los que estamos acá participando hemos tenido esa experiencia de obtener una respuesta, de tener ese sentimiento de paz, de consuelo, de seguridad de que lo que estamos leyendo, de que lo que estamos aprendiendo es verdad. Muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias, Mili y Oscar. Estoy muy contenta porque el día de hoy nos pudimos reunir y pudimos compartir también varias impresiones. Pudimos salir fortalecidos con lo que hemos compartido. Y también invitamos a todas las personas que nos puedan ver, que si son de otra fe, y algún día quieren aprender acerca del Evangelio de Jesucristo, también dentro de la iglesia hay misioneros y misioneras que están dispuestos a compartirles el Evangelio, que van a ir a sus hogares y que les van a enseñar con toda la paciencia y amor del mundo para que ustedes puedan llegar a esta fuente de agua que emana amor y regresar con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Les mandamos un cordial saludo y esperamos vernos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Son unas personas muy especiales. Bonita noche. Gracias. Gracias, saludos a todas y a todos. Bye bye. Adiós.